Buenos días. A continuación vamos a hablar acerca del caso de estudio del desastre ocurrido en Seveso, Italia. El video es presentado por María Alexandra Pardo Álvarez, Shirley Joana Ocampo Parra y Luis Rodolfo Amara, de la asignatura Toxicología Ambiental. Docente, Mónica Echavarría. Especialización en aguas y saneamiento ambiental de la Universidad Manuela Beltrán. Descripción del video. Como desarrollo del análisis del accidente, durante el video tendremos la siguiente información: introducción, descripción del accidente, consecuencias, fallas encontradas por omitir las medidas de seguridad y efectos. Seveso es una localidad italiana de la provincia de Monza y Brianza, de la región de Lombardía. Está situada en una altitud de 211 metros sobre el nivel del mar y ocupa un área de 7,4 kilómetros cuadrados. Tiene una población actual de 21.000 habitantes y para el día del accidente se contaba con una población de 17.000 habitantes. En el año 1945 fue fundada IMESA, lo cual traduce Sociedad Anónima de Industria de Meda. IMESA era una empresa mediana que tenía 170 trabajadores y en la cual se producían sustancias farmacéuticas y químicas. En el tanque donde sucedió el accidente se estaba produciendo tricloropropano, el cual se denomina TCP. Este producto se obtiene a partir de la hidrólisis de tetraclorobenceno a presión atmosférica entre temperaturas de 140 a 170 grados centígrados. En esta reacción se utiliza etilenglicol como disolvente y sileno para formar una mezcla isotrópica con el agua que se va produciendo durante la reacción. Después de la hidrólisis, el disolvente se destila y la mezcla se diluye con el agua y se acidifica usando ácido clorhídrico. El producto final se lava con agua purificada por destilación al vacío. Hay un subproducto en esta destilación, el cual es altamente tóxico y se llama tetraclorobenceno dioxina, el cual se denomina TCDD. Y este puede producirse en grandes cantidades de alta temperatura. La TCDD es la dioxina más tóxica y más potente para el cuerpo humano. Esto promueve la carcinogenicidad iniciada por otros compuestos y puede permanecer en el cuerpo hasta 8 años y genera en el organismo anomalías tales como alteraciones en el desarrollo del color del esmalte de los dientes de los niños, patologías en el sistema nervioso central y periférico, trastornos de tiroides, daños en el sistema inmune, endometriosis, diabetes, entre otros. Descripción del accidente. El día 9 de julio de 1976 se comenzó el ciclo de producción de TCP a las 4 de la tarde, lo cual es 10 horas más tarde de lo habitual. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, el calentador del reactor se detuvo, cuando solo había destilado el 15% del nivel B. El proceso de agitación se detuvo 15 minutos más tarde. El reactor se llevó a presión atmosférica y los técnicos firmaron para salir a las 6 de la mañana. Hay que tener en cuenta que el reactor era un reactor tipo batch, discontinuo de 10.000 metros cúbicos de volumen, en donde se alimentaron 3.300 kilogramos de etilenglicol, 2.000 kilogramos de TCB, 1.050 kilogramos de hidróxido de sodio y 600 kilogramos de sileno. Durante el transcurso del tiempo se produjo una reacción exotérmica incontrolada durante el tiempo, generando así un aumento en la presión del reactor y apertura del disco de ruptura,
A las 2:30 de la tarde, el disco de seguridad del reactor se rompe después del aumento de la temperatura y presión de este, generando una nube rojiza que se liberó en la atmósfera a través de la chimenea del edificio y se levantó varios metros sobre el suelo. Se produjeron gases que contenían la iosina de D que duraron 20 minutos a 1 hora. Y según algunas versiones, gracias a la pronta acción del supervisor que estaba cerca de la planta, se ayudó a reducir el tiempo de la emisión. Según diversos estudios, se determinó que se había liberado la atmósfera de 0,2 a 40 kilogramos de iosina. El área cubierta por la nube tuvo una extensión aproximadamente de 1.800 hectáreas y esto produjo numerosos daños a las personas y a la vegetación. El viento soplaba a 5 metros sobre segundos, lo que ayudó a que se desplazara la nube tóxica. Se afectaron las localidades de Seveso, Meda, Decio, Mesano y Maderno. La nube contaminó el suelo y su velocidad ayudó a que ésta se desplazara y no fuera tan tóxica, porque si el viento no hubiera soplado, los contaminantes probablemente se habrían extendido en un área más pequeña, pero a concentraciones más altas, lo cual hubiera sido letal en este caso, ya que la iosina es mortal para el cuerpo humano. Dentro de las consecuencias tuvimos a niños enfermos que tenían quemaduras químicas debido al cloracné, fiebres altas y enfermedades digestivas, daños en los cultivos ya que esto afectó las zonas de los cultivos A, B y C, ya que fueron los cultivos más afectados y estos se tuvieron que erradicar por completo. También hubo muertes en animales pequeños y erupciones cutáneas, ya que se presentaron más de 150 casos de cloracné. Asimismo, el aborto para este tiempo fue legalizado. Miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares. Surgió cáncer en pacientes afectados, ya que este mal vive en el cuerpo 8 años. Después hubo cierre definitivo de la planta. La catástrofe ecológica de Seveso podría haber sido evitada, según se desprende de la sentencia emitida por un tribunal de Monza, que considera a 5 dirigentes de la fábrica Inmesa culpables de haber emitido voluntariamente las medidas de seguridad, lo que se originaron esta catástrofe hace más de 29 años. La explosión de un reactor y la emisión de una nube de dioxina. Las penas, cuando estas personas fueron procesadas por un tribunal fiscalizador en dicha ciudad, en este caso Monza, habían sido condenados desde 5 años para los 2 dirigentes alemanes, 4 para 2 suizos y hasta 2,5 para los italianos por la imprudencia que generó dicha catástrofe. La catástrofe de Seveso por sí misma es ejemplar. ¿Por qué? Por la rapidez del drama, la lentitud en alertar a la población y el desconocimiento que se encontraba dicha situación. 8.000 cabezas de ganado abatidas, 3.000 hectáreas de terreno contaminados que hubo que levantar y enterrar en otro lugar. Todas las preguntas eran alrededor de una misma. ¿Era predecible este desastre? Dicho de otra manera, los dirigentes de la sociedad Gilbandau, que prácticamente eran los dirigentes de la fábrica donde se cocinó dicho desastre ecológico, ¿habían adoptado las medidas necesarias para evitar el desastre? No, pero los abogados de los acusados, la explosión del reactor era impredecible. Para ellos no tenían como las medidas o elementos que les pedían para poder verificar, ni había legislación en su momento que los obligara a colocar ellos instrumentación para detectar dichos fallos. El mismo sábado, cuando ellos estaban siendo procesados, basado en esas teorías, llamémoslo así, o digamos esa carencia de esos elementos, ellos prácticamente dijeron que iban a apelar esa sentencia. De Dios que no se sentían culpables, a pesar de haber hecho un daño ecológico tremendamente fuerte en la zona donde se generó dicha catástrofe. La catástrofe de Seveso, como veníamos diciendo anteriormente, una localidad que se conoce por dicha catástrofe, que sucedió más de 40 años.
donde se liberaron a la atmósfera toneladas de sustancias altamente tóxicas y cancerígenas. 4 décadas después, sus habitantes todavía continúan sufriendo secuelas del terrible escape. Pero como consecuencia de la emisión del tetraclorobenceno, dioxina, el TCDDD, agente naranja o dioxina de Seveso, son algunos de los nombres que recibe este temido compuesto. La planta de Imesa, una filial, veníamos diciendo que de Roche, fabricaba un TCP, o sea, un pesticida, y como su producto generaba el TCDDD. Ellos prácticamente, esta peligrosa toxina invadió 1.800 hectáreas, donde se han hecho estudios que notan que han demostrado que la población que vivía directamente cercana a la fábrica sufre consecuencias relacionadas con hipotiroidismo congénito y relacionados con temas de cutáneos, con erupciones en la piel y también anomalías psicomotoras o retraso mental. El riesgo ha sido añadido que los hijos de madres expuestas a la dioxina están asimismo expuestos durante el embarazo y la lactancia a esta sustancia. Digamos que la persistencia de niveles elevados de TCDD de más de 40 años después del accidente y la fuerza de estas asociaciones sugieren que esta dioxina es un principal factor responsable de estos efectos relacionados con retraso mental, digamos que el tema de los problemas cardiovasculares, alteración del sistema inmune, cloracné, o sea, prácticamente son enfermedades que se han dado en la zona debido a este escape peligroso, como lo venimos notando en esta parte. Este fue un breve resumen del accidente ocurrido en Seveso, Italia, en el año de 1976. Muchas gracias.